RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarla, tenga usted buenos días, muy amable como siempre. Buenos días y un cordial saludo a todos los radioyentes y a ustedes, conductores de este programa. Un gusto saludarlos. La Confieta ha saludado al presidente Francisco Sagasti, ¿no? Ya ayer también se ha conocido la conformación del gabinete, ¿no? Los integrantes del gabinete que encabeza Violeta Bermúdez Valdivia. Me gustaría conocer su opinión, ¿no? Porque ustedes han hecho un llamado justamente a la concordia, pero también han saludado el llamado que hizo el presidente Sagasti al sector privado para asumir compromisos en la reactivación, ¿no? Ahora que ya tenemos nuevo gabinete, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el horizonte que se ve a la actual gestión, por favor? En principio quiero decir que saludamos que haya terminado esta etapa de confrontación política que ha venido arrastrando a nuestro país a lo largo de los últimos meses. Quiero destacar que desde todo el sector empresarial nacional, desde los gremios empresariales y las cámaras regionales, hemos venido solicitando y exhortando una y otra vez a ambos poderes del Estado, desde el Congreso anterior inclusive, para que hubiera diálogo y no confrontación. Lamentablemente esto ha llegado a una situación ya extrema con la vacancia del presidente Vizcarra y con las dos asunciones presidenciales que hemos tenido a continuación. En este momento estamos ya en una situación en la que tenemos a un nuevo presidente transitorio que va a llevar los destinos del Perú hasta el mes de julio del próximo año. Ayer ha juramentado ya su gabinete ministerial. Saludamos la designación del señor Waldo Mendoza en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pensamos que es una persona que tiene todos los pergaminos y la experiencia necesaria para poder ver los temas de reactivación económica y de recuperación de la fortaleza macroeconómica de nuestro país. Están a puertas de aprobar también el presupuesto público para el próximo año en el Congreso, así que vemos con esperanza esta designación y el trabajo que se puede hacer en armonía entre Poder Ejecutivo y Legislativo para los próximos meses. Esa es la posición que nosotros tenemos y hemos recibido, por supuesto, el pedido que ha hecho el presidente de la República en su discurso, en su primer discurso de imposición de la banda presidencial, y nos comprometemos, y como hemos estado comprometidos desde el principio, a darles toda la ayuda posible del sector privado para el tema de reactivación económica y recuperación de empleos en el país. Ahora, sin lugar a dudas, ello marca una diferencia, ¿no?, con el estilo que había impuesto el expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, que marcó distancia con el empresariado, inclusive en plena pandemia, ¿no? Ahora el llamado que ha hecho Francisco Sagasti está justamente en el otro lado, ¿no?, de buscar concordancia, de acercar al empresariado. Usted decía que la presencia de Waldo Mendoza genera muchas perspectivas, genera bastante optimismo. ¿Qué esperan de las medidas que tengan que adoptarse en el plano económico en el corto plazo que tiene este gobierno, señora María Isabel León? En principio quiero decirle que efectivamente el discurso de este nuevo presidente es un discurso con un tono mucho más conciliador, y quiero destacar, porque es importante que los radioyentes tengan presente este tema, es que en el Perú está formado por 33 millones de corazones que trabajamos en diferentes espacios para sacar adelante nuestro país. Hay quienes trabajamos indudablemente en el sector privado, en una de cada 3 familias hay un emprendedor, un empresario que se dedica a hacer productos o servicios para beneficio de los demás, y otros deciden trabajar en los gobiernos, en el Estado, para generar todo el marco regulatorio que nos permita, con las libertades que manda la Constitución, avanzar como país y lograr pues un desarrollo y un bienestar. Eso hay que saludarlo, y hay que entender que en el Perú no hay enemigos. En los partidos políticos inclusive hay adversarios que tienen posiciones distintas, ideológicas inclusive, y hay que aprender a conciliar a través del diálogo y el consenso. Creo que eso es fundamental para que el país y nuestra sociedad puedan encaminarse de manera correcta. Sobre lo último que me pregunta, nosotros esperamos que el Ministerio de Economía haga una revisión exhaustiva de cuál es la situación en la que recibe el país en tema económico, saber exactamente cuál es el déficit fiscal que tenemos, que es grande. Indudablemente ha habido un endeudamiento del país para poder afrontar todas las responsabilidades que han implicado atender la emergencia sanitaria, y creo que hay que organizar toda esta data y toda la información para poder planificar cómo vamos a financiar el presupuesto del próximo año, a qué nos estamos comprometiendo todas las partes, y hacerlo con absoluta responsabilidad.
Estamos dialogando con la señora María Isabel León, presidenta de la CONFIET. En el comunicado en el pronunciamiento que ustedes emitieron hace 2 días, ustedes han dicho que el país requiere predictibilidad, estabilidad jurídica, así como reducir la tramitología, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese horizonte, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil que debe tener un sector clave para la economía como es el Ministerio de Energía y Minas? Se hablaba ayer de la presencia de Carlos Herrera Descalzi, sin embargo no ha juramentado. En esa línea, ¿cuál debe ser el perfil de este sector clave para las inversiones, para el desarrollo, para el apalancamiento económico de nuestro país? Claro, mire, el sector minero es un sector fundamental para el desarrollo del país. Perú es un país que tiene muchísimos recursos y muchísima riqueza minera y hay que explotarla para beneficio de todos. En el Ministerio de Energía, existen más de 42 proyectos que podrían generar un impacto enorme en el PBI nacional. Recuerde que a la fecha o hasta el año 2019 y en el presente año inclusive, hasta antes de la pandemia, el 10% del PBI nacional se recaudaba del sector minero. Así que es un tema que es de suma importancia. Espero que el presidente tenga una política clara con respecto a la inversión en proyectos mineros que generan gran impacto en el ingreso del erario nacional. Y efectivamente nosotros hemos pedido que haya predictibilidad, estabilidad jurídica y reducir la tramitología. Son 3 temas que afectan a todos los emprendedores y empresarios por igual, desde los micro, los más chiquititos, a los pequeños, los medianos y los grandes. O sea, el Perú tiene que ser un país que defienda sus principios legales, que defienda la Constitución, que los cumpla cabalmente, para que exista esta confianza, en los inversionistas de todos los tamaños que apuesten por el desarrollo nacional. Estas 3 cosas se logran respetando, como digo, los procesos legales, respetando la legalidad, respetando la Constitución y sobre todo evitando procedimientos engorrosos que lo que buscan en realidad es generar espacios de corrupción, ¿no? Transparencia, agilidad en los trámites, facilidades para que las empresas de todos los tamaños puedan generar sus servicios, puedan ofrecer sus productos y puedan generar trabajo decente, que es lo que se necesita en esta etapa de la situación de crisis que vivimos. Señora León, ¿en la CONFIEP están contentos con este gabinete? ¿Y qué esperan de esto? ¿Cuál es el impulso que espera que se dé a partir del nombramiento entonces de este grupo de profesionales para llevar adelante la administración del Estado? Bueno, nosotros, como le digo, vemos ya la instalación de un gobierno transitorio y lo único que nos queda es exhortar a que les vaya bien a todos, porque en la medida que les vaya bien, le va bien al país. Nosotros como sector privado nos corresponde un papel que es el de seguir apostando con las inversiones a nivel nacional en todos los espacios micro, como dije, pequeña, mediana y gran empresa, seguir apostando por el crecimiento de nuestro país, seguir generando las fuentes de trabajo y también quizás en esta coyuntura que hemos vivido de emergencia sanitaria y de crisis económica, repensar el papel de la empresa privada ya no solo como generadora de utilidad para el capital, para los accionistas, sino también para todo ese ecosistema que rodea a las empresas, ¿no? Tener una mirada distinta a los trabajadores, a las personas que forman parte de las cadenas logísticas, a las personas que habitan las zonas, circundantes donde se llevan adelante los emprendimientos. Creo que hay un cambio de concepción que va a ser importante, lo pongamos encima de la mesa para poder reflexionar y tener un país mejor. Ahora, hemos visto que aún todavía existen movilizaciones en las calles, pese a que ya juramentó el nuevo gabinete, ya está en ejercicio el presidente Francisco Sagasti, y hay otras demandas que empiezan a aparecer, entre ellas, por ejemplo, la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta constitucional. ¿Cuál es su apreciación respecto a esta propuesta? Mire, yo creo que no es un momento ahora, en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, de una crisis económica, de hablar de cambios de constitución. Si somos objetivos, la Carta Magna es una carta, un marco de donde se desprenden todas las leyes que regulan al país. Esta Constitución nos brinda todas las libertades a las personas y esta Constitución ha permitido que a lo largo de los 30 últimos años hayamos podido crecer
como país. Hemos reducido enormemente la pobreza. Recordemos que en la década de los 90, en los años previos, el país no tenía ninguna reserva, por ejemplo, económica, tenía un alto nivel de inflación, tenía un elevado porcentaje de personas en situación de pobreza, y a lo largo de los años, con el desarrollo de las libertades que están en la Constitución, todos los peruanos que han tenido la iniciativa de emprender, de llevar adelante empresas, de generar riqueza para el erario nacional y para redistribución, han logrado que el país ahora, antes de la pandemia, tuviera 70.000 millones de dólares de reservas. Acuérdense, en los 80 tenía cero. Hemos reducido la pobreza de índices cercanos al 60% a 20%. O sea, más peruanos han salido de esta situación de pobreza y han tenido una vida mejor. Hemos reducido enormemente la inflación. En esa época anterior, que le digo, habían 4 dígitos de inflación, hoy tenemos 1. Entonces, las condiciones han mejorado sustancialmente. Lo que ha faltado es también, y hay que tenerlo en cuenta, el nivel de eficiencia de los gobiernos, que no han sabido redistribuir el dinero que los contribuyentes hemos puesto a disposición. Y una muestra clarísima de esto, y bien sencilla de entender, es, por ejemplo, la situación sanitaria en la que nos hemos visto en esta situación de pandemia. Ahí se ha desnudado todas las falencias que hemos tenido, pero ¿qué resulta? Que dinero sí había, lo que no había habido es ejecución. El año pasado el Ministerio de Salud devolvió cerca de 1.400 millones de soles de su presupuesto de inversión. Imagínese usted devolverlo con todas las necesidades que hay. Seguramente hay trámites o regulaciones burocráticas que el mismo Estado, al mismo Estado perjudica, digamos, la ejecución de los proyectos, pero ciertamente ese dinero podría haber impactado en la construcción de repente de 6 o 7 hospitales similares a los del BARC, de salud, que funcionan en el Callao, y podría la población haber tenido mejores servicios de salud. Entonces, quiero decir que aquí hay una responsabilidad compartida y que los estados no han funcionado. Tenemos muchos presidentes presos, tenemos muchísimos gobernadores y alcaldes de digamos, concepciones ideológicas de izquierda, que son los que reclaman ahora el cambio de constitución, que están presos justamente por delitos que ya han sido probados. Entonces, acá tenemos muchas cosas por las que reflexionar antes de pensar en cambiar una constitución que ha traído beneficios al país. Hay muchas cosas que podemos mejorar, indudablemente. Yo quiero retomar algo que usted manifestaba hace unos instantes, señora María Isabel León, ¿no? En el sentido que una de las tareas del ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, es sincerar cómo estamos en el país. Se lo pregunto por qué, porque la reflexión que hizo el presidente Francisco Sagasti es mantener la disciplina fiscal, ¿no? Y Waldo Mendoza en realidad ha sido bastante observador, bastante crítico respecto a estos temas en plena pandemia. Es más, él decía que estamos sobreendeudados, ¿no? Y que el próximo 2021 va a ser un año sumamente complicado. Entonces, si tenemos una situación complicada y tenemos un Congreso que no deja de ser populista, ¿cuál debe ser la salida? Porque este Congreso sigue siendo populista, ¿no? Basta ver las medidas o los proyectos que aprobó, ¿no? Así es. Mire, para que tengan una idea también los radioyentes, la inversión extranjera, que trae mucho dinero a los países de la región, se ha reducido en cerca de 25% en el primer semestre de este año. En el Perú la reducción ha sido de 72%, y ello también por parte de esta inestabilidad y esta incertidumbre que generan las situaciones de confrontación política que hemos vivido. El país se ha endeudado, sí, indudablemente, para afrontar todos los bonos que se han entregado y todo el dinero que ha habido que, digamos, ejecutar con mayor rapidez para todo el tema de la pandemia, ha generado que nuestra deuda pública pase de 27% del PBI a un poquito más del 35%. Es decir, hemos tenido un incremento de 8 puntos del PBI en deuda pública, pero aún seguimos siendo uno de los países que tiene menor endeudamiento a nivel de la región. México, por ejemplo, tiene el doble de endeudamiento que nosotros, Colombia también. Entonces, tenemos todavía espacio como para poder reconstruir nuestra economía, y ciertamente para ello hay que trabajar y hay que trabajar. Esa es la única posibilidad de salir adelante. Señora María Isabel León, presidenta de la CONFIEP, como siempre ha sido grato conversar con usted. Le agradezco la cortesía que tiene con RCR. Muy amable. Buen día. Buenos días también. Un abrazo y vamos con fe. Gracias, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.